Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Después de que Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Benín expresaran su consentimiento para participar en la intervención militar en Níger, la Junta de ese país ordenó la expulsión del embajador de Francia, de Togo, de Estados Unidos y de Nigeria, y aceptó la ayuda militar de Malí y de Burkina Faso para evitar que Níger se convierta en una nueva Libia. Del lado de la CDAO y de quienes quieren intervenir están tratando de vender la idea de que su llegada a Níger será una intervención quirúrgica que en nada afectará al pueblo, sino que solo iría contra los rebeldes que tomaron el poder en ese país. Pero hace falta más que suerte para que logren hacernos creer y hacerles creer eso a los africanos no entreguistas. Eso en lo que concierne a Níger como actualización. Pero por supuesto no vamos a dejar de lado hoy las implicaciones de que otro país, como es el caso de Gabón, se sumara a esa cadena de acciones anticolonialistas en África. Al enterarnos de un golpe de Estado allí, llegamos a escuchar a personas decir que ni siquiera sabían que ese país existía. Pues antes de hablar sobre eso, quisiera entonces ubicarlos en el terreno, que quede claro algo. Nosotros no hacemos apologías a los golpes de Estado, pero sí fomentamos la comprensión de los porqués y por qué en determinado caso no hay opción que romper el orden instaurado, sobre todo si éste histórica y sistemáticamente atenta contra los derechos de una nación o contra su desarrollo como país soberano. En el caso de Gabón, los militares sublevados el pasado 30 de agosto eligieron al general Brice Oligui Nguema como jefe de Estado para el periodo de transición. Nguema se desempeñaba desde abril de 2019 como jefe de la Guardia Republicana de Gabón y este año determinó encabezar el Comité para la Transición y la Reconstrucción de las Instituciones del Estado, como se llama la Junta Militar que disolvió las instituciones gubernamentales de Gabón y que además canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Ali Bongo Ondimba había sido reelegido para un tercer mandato. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Militares de Gabón disolvieron las instituciones del gobierno y cancelaron las elecciones generales tras salir reelegido por tercera vez Ali Bongo, con el 64,27% de los votos. Los sublevados justificaron la medida alegando que la presidencia de Bongo es una gobernanza irresponsable e impredecible que se traduce en un deterioro continuo de la cohesión social que corre el riesgo de llevar al país al caos, por lo que buscan defender la paz poniendo fin al régimen vigente. Ali Bongo lleva 14 años en el poder, pero su familia lleva 56 años gobernando el país, puesto que su padre, Omar Bongo, estuvo 42 años en el cargo y durante este tiempo fue acusado de corrupción, crímenes, amaño y brutalidad policial, tal y como también lo han sido sus hijos. Los Bongo, una familia en el poder desde hace más de medio siglo. Omar, presidente durante 41 años, tomó el poder en 1967, impuso el Partido Democrático Gabonés como partido único y gobernó el país con mano de hierro. Bajo su presidencia, la tasa de escolarización alcanzó el 90%, pero el país seguía siendo muy pobre.
A pesar de sus recursos petrolíferos, varios escándalos revelaron la corrupción del clan Bongo. En 1990, el jefe de Estado fue acusado de haber recibido millones de francos del grupo petrolero ELF a cambio de explotar los recursos de su país. Conocida por sus vínculos con Francia, la familia presidencial es sospechosa de haber construido su fortuna en el país gracias a fondos públicos desviados de Gabón. Es lo que se conoce como el asunto de las ganancias mal habidas. En 2010 se abrió una investigación en Francia, cuando estaba en el poder su hijo Ali, elegido en 2009 tras la muerte de su padre en unas disputadas elecciones a las que siguió la violencia. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Aquí no quisiéramos ser tan duros, pero podríamos aplicar la máxima de que un verdugo no debería pedir clemencia. ¿A qué amigo se refiere el expresidente de Gabón? Bien, sumemos datitos por acá. Los países de África Central condenaron el golpe. La Unión Africana condenó el golpe. La ONU condenó el golpe. Y el presidente depuesto es muy aliado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero también hay una particularidad. El líder de la junta militar que ha tomado el poder en Gabón tiene profundos nexos con funcionarios estadounidenses. Es decir, en este caso el golpe es contra Francia, pero no contra Occidente. Y se ha apuntado como posibilidad que pudiera presentarse un contrapunteo de golpes de Estado entre países neocoloniales, para así no perder completamente el control en el continente africano. En Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades, y que hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales. No hay en estos momentos un riesgo para nuestros ciudadanos, hay una inestabilidad política cierta. De ahí que de momento la Unión Europea no se plantee evacuaciones. Sobre Gabón seguiremos escuchando cositas, así que de momento dejemos una breve ficha geopolítica para que hablemos de lo que interesa en este contrapunteo de potencias: los recursos. Según la perspectiva de la Unión Europea, Gabón es un ejemplo de relativa estabilidad económica dentro de la región del África Central, gracias a sus abundantes recursos naturales y a su escasa población. Es un país de renta media con un PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de $15.287, unas 5 veces superior a la media en la región del África subsahariana. El motor de la economía de Gabón sigue siendo la industria minera extractiva, principalmente hidrocarburos. Gabón es el tercer mayor productor mundial de manganeso. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.